Revista de Medio Oriente, es hora de hablar de medios de comunicación, como siempre con Masha Gabriel. Hola, Masha. Muy buenas, Jordi, ¿cómo estás? Bueno, he dicho de medios de comunicación, pero también podríamos hablar de redes sociales. En fin, ahora hablamos de eso, Masha. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, cuando estábamos preparando el programa, estábamos hablando de cómo hacer el programa, yo le preguntaba a Masha, muchas veces encontráis más errores en las páginas web de los diarios importantes. Por supuesto, no hablamos de blogs ni cosas así, porque como hemos dicho muchas veces no merece nuestra atención, pero las páginas web, ¿no? El soporte web de los diarios importantes, encontráis muchos más errores que en la edición impresa, ya porque quizá en la edición impresa se ha visto, bueno, pues revisado el material informativo. Esto es habitual, ¿no, Masha? Que en las páginas web, digamos, hechas de una forma casi atropellada, se encuentra uno con titulares y contenidos, digamos, erróneos, ¿no? Sí, muy habitual. Y esto, como lo hablamos de cuestiones de Oriente Medio y de Israel, Palestina, etcétera, pero ocurre Con todo, con ¿no? todas las noticias. Uh-huh. Y el Hay un caso, problema de velocidad, hay un claro, problema de velocidad que ha convertido la información en algo no de calidad, pero casi de cantidad. Mientras más información tienes, es como si fueran a atrapar más lectores, pero es periodismo chatarra completamente. Se corre, se va rápido, se saca, no da tiempo. Algunas de las bases esenciales del periodismo, lo que ha hecho del periodismo una profesión, como es, por ejemplo, corroborar las informaciones, la búsqueda a la hora de la narración, incluso lees informaciones con un estilo literario francamente malo. Repeticiones, errores, pasan las erratas, no pasan los mínimos, los mínimos controles. Y en cierta medida es normal. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, te estoy hablando, no somos un medio de comunicación, pero a veces nosotros también en revista, en los artículos, luego revisas y dices, oh, pero se me pasó esto, pero aquí hay un error de ortografía, hay un espacio mal hecho. No hay tiempo para editar, no hay tiempo para la reflexión. O sea, nosotros tomamos mucho tiempo a la hora de la investigación, pero es cierto que una vez que, imagínate, estás investigando durante una semana y tienes que responder rápido, editas, investigas, editas y crees que ya está bien, lo leen varios ojos, pero a veces se cuelan errores. Y uh-huh. del mismo modo en los medios. Yo creo que en las ediciones impresas los editores, los redactores son mucho más rigurosos, mucho más rigurosos. Lo que no quiere decir que no sigan pasando un montón de errores en los titulares, en las noticias, sin embargo, pero hay más rigor. Claro. Y el problema es que llega a menos gente. O sea, lo que más rigor tiene es lo que a menos gente llega. Lo que está en Internet es lo que se difunde a la Claro. velocidad del rayo y con errores incluidos. Claro. Muchas veces hemos hablado en este espacio, Masha, de los titulares, ¿no? Uno se sienta a leer el periódico, pasa las páginas y el titular, evidentemente, es lo que llama la atención, porque aparte, evidentemente, está más grande. La tipografía está en negrita y es lo que más llama la atención, titular junto con su foto. En tema de Internet, el titular sigue teniendo la misma importancia o quizá más todavía, me atrevo a decir, porque cuando vemos en redes sociales que alguien comparte un artículo, prácticamente lo único que viene es el titular. Entonces, un titular llamativo, con eso uno consigue que se comparta, ¿no? Que es la clave en Internet, compartir. Es lo que, bueno, también, ¿por qué no decirlo? A los medios les interesa que llegue a más gente, que se comparta. Entonces, un titular que estrictamente no es de lo que nos está hablando la noticia, digamos estrictamente, pues es jugoso, ¿no? Puede ser jugoso, no digo yo que esté hecho con mala intención, pero en algunos casos vemos grandes errores. Y vamos a un caso práctico, precisamente ahora que Israel respondió un misil que cayó desde Gaza y lo hemos podido ver en lavanguardia.es, ¿no, Masha? No, en la vanguardia hemos visto otros errores de la semana pasada. Hay muchos ataques contra los israelíes, contra la población israelí, y que cuando se informa de ellos siempre se traslada. En el caso de la última información, que era el ataque de la yihad islámica
contra Israel, muchos medios, como ya nos han acostumbrado, esperan a la respuesta de Israel Ah, antes de claro. dar la información. Entonces, por Convirtiendo a ejemplo, Israel en tenemos en protagonista. el mundo, Israel ataca objetivos de la yihad en respuesta al proyectil disparado contra la zona de Ashdod. Sí, tenemos otra vez a Israel como sujeto, como el artífice de todo, el que desencadena la noticia, vaya. Fíjate, por ejemplo, Radio Televisión Española, que tiene como más ensañamiento, ¿no? Eh, Israel vuelve a bombardear Gaza después de que un cohete impactara en su territorio. O sea, el, el cohete impacta. Lo de Radio Televisión Española es especialmente sangrante Pues porque sí. si te fijas, además, destaca varias notas relacionadas en la noticia, no destaca otros ataques anteriores de Hamas o lo que fuera, no, destaca unas declaraciones de Breaking the Silence, que ya hemos hablado aquí, destaca Israel mató a 44 palestinos, o sea, bueno, sí que informa de la denuncia de Hamas a las torturas en Gaza, De Amnistía pero Internacional. Mm. perdona, sí, De no, hay Amnistía. como te ponen las noticias relacionadas que, bueno, que obviamente hacen hincapié en esa visión de un Israel agresivo, de un Israel que ataca, que mata. Eh, yo creo que el tema del titular esencialmente es que te da la lectura de lo que tienes que leer. Te dice cuál es el análisis que tienes que hacer de lo que lees, el titular y la foto, ¿no? Entonces, cuando se pasa por alto completamente los ataques palestinos o los ataques de Hamas o los ataques de la yihad, pero se focaliza enseguida la información en la respuesta de Israel, la información que se está dando es tuerta, ¿no? Es una información que viene ya sesgada de la base. Eh, Tú hablabas de la vanguardia, que cometió un error similar, pero con otra información. Ajá. La semana pasada hablábamos había habido lamentablemente otro intento de atropello, ¿no? Atropello, básicamente, a unos policías en Israel, y la vanguardia titulaba Un palestino muerto a tiros tras intentar atropellar a policías israelíes. En fin. Ahí Claro, queda el titular, ¿no? sí. Así titulaba, bueno, viene de Europa Press, pero lo que Ya. apoyaba la vanguardia, claro, la vanguardia era muy interesante, eh, porque la vanguardia le daba su propia versión y es un palestino muerto a tiros al supuestamente tratar de atropellar a policías israelíes. Ay, madre. Y luego añade, un testigo asegura que fue tiroteado cuando simplemente estaba haciendo un cambio de sentido. O sea, esa es su aportación. La noticia, sí la dieron todos los medios, fue que un palestino atropelló y atropelló. Lo que pasa es que Europa Press lanzaba ese testigo que asegura que estaba haciendo un cambio de sentido, sacado de la agencia MAN, y que hace la vanguardia, lo recupera. Y para añadirle un poquito más de duda respecto a si los israelíes estaban realmente defendiéndose, añade ese supuestamente, que estaba supuestamente intentando atropellar a policías israelíes. Bueno, pues nada. Supuestamente es la palabra clave del día. Sí, Eh, pero, ¿sabes? Insisto, titulares. Hay varias cosas, esto lo he debatido también con varios medios y no parecen darle la importancia que creo que tiene. ¿Recuerdas? Hay también un lío con un supuesto plan para separar palestinos de israelíes, que al parecer Yalón habría intentado poner en práctica, pero que Yalón dice que jamás se habló, en fin. El caso es que los titulares, y de los volvemos a la autobuses. vanguardia, ¿Me hablas, Masha, del tema de los autobuses? de los autobuses. Ajá, vale. Entonces decía, la vanguardia dice, Netanyahu suspende la segregación de palestinos e israelíes en los autobuses. El titular es erróneo, porque da la intención o transmite la idea de que ya existía una segregación que llega a Netanyahu y que la frena. Y no es cierto. Lo que suspendió o lo que paralizó Netanyahu fue un plan, un supuesto plan, porque según Yalón ese plan no era exactamente así, pero esto es un tema aparte.
suspendió un plan de segregación. Y no es un detalle, no es un mínimo detalle, por mucho que los medios con los que comuniqué, nos comunicamos desde revista, nos dijeron que era un detalle, pero es que el plan ese nunca llegó a aprobarse. Y el titular que dice que Netanyahu suspende la segregación da a entender que sí había segregación aparte, antes. Lo que también da a entender que Netanyahu es un superhéroe que viene a evitar la segregación, cosa que sospecho que no es lo que querían decir los medios, pero bueno. No, desde luego no parece la intención, vamos, doblemente error. Bueno, pues nada más, yo una pequeña reflexión para terminar, si te parece. Te comentaba la semana pasada que algunos medios como New York Times o The Guardian o el periódico alemán Bild habían llegado a un acuerdo con Facebook para crear una plataforma por la cual publicarían sus noticias directamente en Facebook, en la conocidísima red social, sin pasar, digamos, por sus propias páginas web, ¿no? Esperemos que de esta manera, bueno, yo casi lo doy por hecho, Masha, van a tener más rigor acerca de lo que van a publicar en Internet, van a poner en Internet la carne en el asador y toda su atención y su profesionalidad y su rigor periodístico para que en la web ahora, bien sea en Facebook, bien sea en Twitter o donde sea, haya un mayor rigor. Seguro que tú tampoco lo dudas, ¿no? Sí. No lo dudo. No sé qué decirte, porque el problema de las redes sociales no es solamente el tratamiento de la información, es también la gente que aporta sus comentarios. Uh-huh. Y no necesariamente son expertos. Al margen de que sean expertos, uno puede opinar, evidentemente, pero hay muchos mensajes de odio que se cuelan. ¿En qué medida esto se puede filtrar? No sé muy bien cómo funcionarán estos medios, pero imagino que esto es uno de los problemas a los que se van a enfrentar. Me consta que los medios de comunicación, por lo menos en España, son conscientes del problema del odio en sus blogs, en sus comentarios, en los foros que se abren. Incluso hay noticias que se cierran a comentario por ello. Pero es muy difícil, es muy difícil. El odio está muy al acecho y las redes sociales han permitido y han disparado muchos mensajes racistas, antisemitas, de todo tipo de cargas de odio, incluso yo creo que en algunos casos lindan el delito, pero claro, estamos hablando de cuestiones de libertad de expresión, en fin. Esto es sin duda alguna una de las asignaturas pendientes y quiero creer que se van a atajar desde la salida, pero no sé, no lo sé muy bien, vamos a tener que esperar a ver cómo avanza esto. Pues sí, desde luego, estaremos aquí expectantes a las nuevas maneras en que los medios de comunicación se van a plasmar sus noticias. Bien es cierto que el papel no pasa por sus mejores momentos y está todo volcado en la red, ¿no? En Internet. Pero bueno, estaremos nosotros pendientes de cómo sucede este cambio. Gracias, Masha. Hasta la semana que viene. La semana que viene más.